Año 1200 antes de Cristo. El desierto del Sinaí arde bajo un sol implacable, mientras un pueblo entero marcha hacia su destino. Durante 40 años, 12 tribus han vagado por estas arenas interminables, llevando consigo algo que ningún otro pueblo de la antigüedad posee. La promesa de un Dios que afirma ser único, absoluto, sin igual en los cielos ni en la tierra. Pero esa promesa exige un precio, y ese precio es la obediencia total. La historia que estamos a punto de narrar no comienza aquí, en estas dunas calcinadas. Sus raíces se hunden mucho más profundo en el tiempo, en las leyendas de 3 patriarcas cuya fe cambiaría el curso de la civilización occidental: Abraham, Isaac y Jacob. Nombres que resonarían a través de milenios, transformándose en pilares de 3 grandes religiones que moldearían el mundo hasta nuestros días. Según las escrituras hebreas, Abraham recibió un llamado divino que alteraría su existencia para siempre. Debía abandonar Ur de los Caldeos, la ciudad más próspera de Mesopotamia, y caminar hacia una tierra desconocida que Yahvé le mostraría. No se trataba de un simple viaje comercial, ni de una migración forzada por el hambre o la guerra. Era algo radicalmente distinto. Un acto de fe pura, basado únicamente en la palabra de una deidad que prometía convertir a sus descendientes en una nación tan numerosa como las estrellas del firmamento. La promesa se transmitió de generación en generación. Isaac, el hijo del milagro nacido cuando Sara ya había superado la edad fértil, heredó ese pacto divino. Luego vino Jacob, quien tras luchar toda una noche con un ser celestial, recibió un nuevo nombre: Israel, que significa el que lucha con Dios. Sus 12 hijos se convertirían en los ancestros de las 12 tribus que definirían la identidad de este pueblo durante los siglos venideros. Pero entonces ocurrió algo que parecía contradecir todas esas promesas divinas. Una hambruna devastadora obligó a la familia de Jacob a descender hacia Egipto, donde José, el hijo vendido como esclavo por sus propios hermanos, se había convertido en el segundo hombre más poderoso del imperio faraónico. Lo que comenzó como refugio temporal se transformó en estancia permanente. Las generaciones pasaron. Los israelitas se multiplicaron. Y un nuevo faraón, que no conocía a José ni recordaba los servicios que éste había prestado a Egipto, decidió que aquellos extranjeros representaban una amenaza. La esclavitud que siguió duró generaciones enteras. Los hijos de Israel construyeron las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, moldeando ladrillos bajo el látigo egipcio, mientras sus espaldas se quebraban y sus esperanzas se desvanecían. ¿Dónde estaba ahora aquel Dios que había prometido grandeza a Abraham? ¿Por qué permitía que su pueblo elegido sufriera semejante humillación? La respuesta llegaría en la forma de un hombre con un pasado complicado: Moisés, un hebreo criado como príncipe egipcio, un fugitivo que había pasado décadas pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Cuando la zarza ardiente le habló en las laderas del monte Horeb, Moisés se resistió. Argumentó, buscó excusas, pero finalmente aceptó su misión: regresar a Egipto y exigir al faraón que liberara a los esclavos hebreos. Lo que siguió fueron las 10 plagas que, según el relato bíblico, devastaron la tierra de Egipto. El Nilo convertido en sangre, ranas que invadieron los palacios, piojos que cubrieron a hombres y animales, moscas que oscurecieron el cielo, pestilencia que acabó con el ganado, úlceras que atormentaron la piel de los egipcios, granizo que destruyó las cosechas, langostas que devoraron lo que quedaba, tinieblas que sumieron al país en una oscuridad absoluta durante 3 días. Y finalmente,
la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios en una sola noche. Esa noche, mientras los gritos de dolor resonaban en cada hogar egipcio, los israelitas marcaron sus puertas con sangre de cordero y comieron de pie, con los lomos ceñidos y el bastón en mano, listos para partir. Era la primera Pascua, una festividad que sus descendientes celebrarían por más de 3000 años, recordando aquella noche en que la muerte pasó de largo sobre sus casas y la libertad se hizo posible. El éxodo comenzó en medio del caos. 600.000 hombres a pie, según el texto bíblico, sin contar mujeres y niños. Una multitud que avanzaba hacia el este, llevando consigo todo lo que podían cargar. Pero el faraón pronto se arrepintió de haberlos dejado marchar. Su ejército los persiguió hasta alcanzarlos junto al Mar Rojo, donde las aguas se abrieron milagrosamente, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, para luego cerrarse sobre los carros egipcios que intentaban seguirlos. Sin embargo, la libertad recién conquistada no significaba el fin de las pruebas. En el monte Sinaí, mientras truenos y relámpagos sacudían la montaña, Moisés recibió las tablas de la ley, 10 mandamientos grabados en piedra que establecerían los fundamentos éticos y religiosos del pueblo de Israel. No adorarás a otros dioses, no harás imágenes talladas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Recordarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre. No quitarás la vida, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Estos principios, junto con las complejas leyes rituales, civiles y ceremoniales que los acompañaban, transformaron a aquella masa de esclavos liberados en algo completamente nuevo. Un pueblo con una identidad religiosa distintiva, vinculado por un pacto solemne con una deidad que exigía exclusividad absoluta en la adoración y obediencia incondicional a sus estatutos. Pero aquí, en el desierto, algo salió terriblemente mal. Mientras Moisés permanecía en la cumbre del Sinaí recibiendo la Torá, el pueblo que esperaba al pie de la montaña se impacientó. Bajo la dirección de Aarón, el hermano de Moisés, fundieron sus joyas de oro y crearon un becerro, proclamándolo como el Dios que los había sacado de Egipto. Cuando Moisés descendió y contempló la orgía idólatra que se desarrollaba frente al ídolo, su ira fue tan intensa que arrojó las tablas contra el suelo, haciéndolas pedazos. Lo que siguió fue un juicio terrible. Los levitas, la tribu de Moisés, recorrieron el campamento con sus espadas, y aproximadamente 3000 hombres perecieron ese día. Era una advertencia brutal sobre lo que sucedería cada vez que Israel abandonara a Yahvé por otros dioses. Una advertencia que, como veremos, el pueblo ignoraría una y otra vez a lo largo de su historia. El castigo por aquella rebelión fue la condena a vagar 40 años por el desierto, hasta que toda la generación que había salido de Egipto pereciera, excepto Josué y Caleb, los únicos espías que habían confiado en que Yahvé les daría la victoria sobre los habitantes de Canaán. 40 años de marcha circular, de provisiones milagrosas de maná cada mañana, de agua brotando de rocas, de constantes quejas y repetidas rebeliones castigadas con severidad. Moisés mismo no entraría en la tierra prometida. Después de guiar al pueblo durante 4 décadas, después de soportar sus constantes murmuraciones, después de interceder innumerables veces ante Yahvé para salvarlos de la destrucción que merecían, el gran libertador solo pudo contemplar Canaán desde la cima del monte Nebo, antes de morir en las llanuras de Moab. El liderazgo pasó a Josué, un guerrero experimentado que había servido como asistente de Moisés desde su juventud. Aproximadamente en el año 1200 a.C.,
Las tribus de Israel finalmente cruzaron el río Jordán. Las aguas se detuvieron milagrosamente, permitiéndoles pasar en seco. Una repetición del prodigio del Mar Rojo que marcaba el inicio de una nueva era. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, con sus formidables murallas que parecían inexpugnables para un pueblo que carecía de maquinaria de asedio sofisticada. Pero según el relato bíblico, Jericó no cayó por la fuerza militar convencional. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de la ciudad, llevando el arca del pacto. Al séptimo día, dieron 7 vueltas. Los sacerdotes tocaron sus cuernos de carnero. El pueblo gritó al unísono, y los muros se derrumbaron. La ciudad fue tomada, y todo lo que había en ella fue consagrado a la destrucción total, excepto Rahab la prostituta y su familia, quienes habían ayudado a los espías israelitas. La conquista de Canaán no fue ni rápida ni completa. Josué logró victorias significativas, derrotando coaliciones de reyes cananeos en batallas como las de Gabaón, donde según las escrituras, el sol se detuvo en el cielo para dar a Israel más tiempo de perseguir a sus enemigos. Las ciudades de Jai, Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir cayeron ante el avance israelita. El territorio fue dividido entre las 12 tribus mediante sorteo, estableciendo las fronteras que definirían la identidad regional de Israel durante siglos. Sin embargo, grandes extensiones de Canaán permanecieron sin conquistar. Los filisteos controlaban la llanura costera con sus 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Los fenicios dominaban el norte. Los cananeos conservaban fortalezas estratégicas en el interior. Y lo más problemático de todo, muchas tribus israelitas no expulsaron completamente a los habitantes originales de sus territorios asignados, sino que llegaron a acuerdos de convivencia que resultarían fatales para su fidelidad religiosa. Josué murió a la edad de 110 años, y con su muerte comenzó uno de los períodos más caóticos y fascinantes de la historia israelita, la era de los jueces. Durante aproximadamente 2 siglos, desde el 1200 hasta el 1050 a.C., Israel existió sin gobierno central, sin rey, sin capital, sin burocracia estatal. Era una confederación tribal laxa, unida teóricamente por su fe común en Yahvé y su compromiso con la Torá de Moisés. Pero la realidad sobre el terreno era mucho más compleja y oscura. El libro de Jueces lo resume con una frase escalofriante, que se repite como un estribillo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La ausencia de autoridad central produjo anarquía moral y religiosa. Los israelitas se casaron con cananeos, moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. Adoraron a Baal y Asera, las deidades de fertilidad cananeas. Establecieron lugares altos paganos. Participaron en rituales que incluían prostitución sagrada. El patrón que se desarrolló fue tristemente predecible. Israel abandonaba a Yahvé y servía a los dioses locales. Como consecuencia, Yahvé permitía que alguna nación vecina los oprimiera. Los israelitas clamaban pidiendo liberación. Yahvé levantaba un juez, un líder carismático dotado de su espíritu, quien derrotaba a los opresores y gobernaba a Israel durante un tiempo. Pero cuando ese juez moría, el pueblo volvía a la idolatría, iniciando el ciclo nuevamente. Los jueces eran figuras extraordinarias y a menudo contradictorias. Otoniel derrotó a los mesopotamios. Ahod, un guerrero zurdo, asesinó al obeso rey moabita Eglón, clavándole una espada en el vientre. Débora, una de las pocas mujeres líderes del antiguo Oriente Medio, junto con el general Barak, derrotó al ejército cananeo de Jabín, cuyo comandante Sísara
Fue posteriormente eliminado por Jael, quien le clavó una estaca de tienda en la sien mientras dormía. Gedeón comenzó su carrera destruyendo el altar de Baal de su propio padre. Con solo 300 hombres armados con antorchas, cántaros y trompetas, derrotó a los madianitas que